para que nos pueda orientar. Un caso que, si bien se ha cogido aquí para la presentación, no deja de ser un caso común y frecuente. Entonces, vamos a ver. Muy bien. Para la especialidad internacional en terapia de parejas, se ha escogido ahora a una experta, una especialista en terapia focalizada en emociones, y nos gustaría presentar este caso para poder hacer el análisis desde su especialidad. Y entonces tenemos una pareja, Pedro y María, que son pareja desde hace 10 años, una pareja formal, se han casado ya y tienen 2 hijos en común, una nena de 6 años y un varón de 8 años. María además tiene un hijo mayor de 16 años como fruto de una relación con su enamorado, ¿no? A quien conoció mucho antes de su esposo. Desde hace 6 meses, María está presentando discusiones constantes con Pedro debido a la conducta del hijo mayor. Alguna vez cuando Pedro se ha enojado con María, le alzó la voz y el hijo mayor, defendiendo a su madre, se interpuso y llegaron a las manos, llegaron a golpearse Pedro y el hijo mayor de María. Y eso ha generado cierto resentimiento y ante cualquier conducta que Pedro aprecia como disruptiva se enoja y lo confronta y María sale en defensa del hijo. A partir de ese momento, bueno, María siente tristeza, Pedro ha cambiado su conducta con ella. Ya no es gentil como antes, ahora todo le enoja. María siente que por más que hace las cosas que a él le gustaban, por más esfuerzo que ella hace por hacer estas cosas que a él le gustaban, él ya no las disfruta como antes. Y en las últimas semanas, Pedro va a dormir en la sala, dejando a María sola y a veces llorando en su cuarto, ¿no? Pero ella no le comenta a Pedro de este estado en el cual ella se encuentra. Y María piensa que ni Pedro ni sus 3 hijos se dan cuenta porque ella reprime sus emociones, ¿no? Es lo que María piensa, ¿no? Acude a la consulta María y cuando acude refiere que tiene que ser fuerte por sus hijos y que delante de ellos trata de no demostrar su tristeza. Esa es la fantasía de María. Ella piensa que no demuestra su tristeza delante de sus hijos. Por las noches tiene, así dice ella, tengo que aguantarme las ganas de llorar delante de mi esposo, ¿no? Las veces que él duerme con ella, porque recordemos que ya está durmiendo en la sala. ¿Y por qué ella se aguanta las ganas de llorar? Porque no desea que él se canse de ella. María refiere que se siente sola y como está en casa cuidando de sus hijos y de Pedro, no tiene muchas amistades, las pocas que tenía las ha descontinuado y no tiene a quién contarle lo mal que se siente. Además, María refiere, ¿no? Para colmo, mi hijo menor ha bajado en sus notas y se ha desmejorado su actividad escolar. Entonces, María se siente agotada, se despierta y siente como si no hubiera descansado, se siente desmotivada. Cuando se conversa sobre cómo corrige ella a su hijo mayor, ¿no? Porque es Pedro quien intenta corregir y María se interpone. Entonces, ¿cómo corrige usted a su hijo mayor? María dice, no puedo hacer eso porque voy a afectar su autoestima. María guarda un poco de culpa porque ella, cuando tuvo a su enamorado, se embarazó, ella se embarazó y no quiso convivir con él. Entonces, en algún momento ella siente que ella le quitó el padre a su hijo. De modo que cuando intenta reprenderlo, piensa, ya le quité el padre y ahora le voy a quitar la autoestima. Cree que también no puede protestar contra su esposo porque ella dice, ¿no? A pesar de todo, él me aceptó con mi hijo. Entonces, miren, viene ella con estos síntomas físicos, emocionales y con esta historia. Y me gustaría preguntar a nuestra especialista,
¿En qué consiste? ¿En qué consiste esta terapia focalizada en emociones? Y de pronto este caso le permite a ella poder ubicarnos y darnos una visión primero panorámica y luego específica sobre la especialidad. Bueno, este es un caso que yo no conocía, que acaba de compartir Corina conmigo y tiene muchísimos elementos, ¿verdad? Para empezar, la terapia focalizada en las emociones, que llamamos TFE, es una terapia enfocada en las emociones, como su nombre lo dice, y la emoción es la que organiza la experiencia y la interacción. Entonces, como la emoción es el foco principal de la terapia focalizada en las emociones, entonces nosotros necesitamos ir un poco a la experiencia interna de esta mujer. Y a diferencia de otros modelos de psicoterapia quizás, nosotros en TFE, cuando trabajamos en terapia de pareja, primero vamos a buscar que la pareja venga a terapia. Y la primera sesión normalmente se hace en pareja. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja en terapia de pareja, es importante que ambos conozcan al terapeuta al mismo tiempo, para que ninguno sienta que tiene ninguna ventaja sobre el otro y puedan expresar naturalmente y con un terapeuta que está creando un espacio seguro para esta pareja, poder hablar de lo que está pasando, de lo que les duele, de lo que los angustia, de lo que les preocupa. Normalmente las parejas vienen lo que llamamos reactivas. ¿Y qué significa esto? Que vienen respondiendo y reaccionando a lo que ellos interpretan que es una falta de priorización, una negación de las necesidades, un no darme cuenta de que yo necesito de ti y no me estás poniendo atención. Entonces, vamos a procesar las emociones, iniciando en las emociones reactivas. ¿Qué es lo que muestra? María, ¿qué es lo que muestra? María muestra angustia por no poder encontrar una forma de conciliar a las dos personas que en este momento están enfrentadas y ella ama profundamente. Y quiero que entendamos que en terapia focalizada en emociones tomamos de la teoría del apego de Bowlby, que es muy importante, y de ella tomamos los lentes del apego para ver las situaciones, de la terapia humanista de Roger, donde vamos a partir de que no somos especialistas, sino consultores de procesos, que acompañamos a las parejas en el proceso de darse cuenta de qué está pasando y acompañándolas a expresarse y a modificar esa interacción que está organizada como un patrón, y ahí entra el aporte de Virginia Satir en la comunicación y los patrones y de la teoría sistémica de Minuchin, para poder crear, así como comprendemos y vemos la situación a través de los lentes del apego, entonces vamos a ir a comprender qué es lo que está sucediendo. Y Sue Johnson, que es la madre de la terapia focalizada en las emociones, hace su teoría de pareja a partir de observar casos cuando ella hace su tesis de maestría y empieza a descubrir que las protestas de la pareja similaban o eran muy parecidas a las protestas de los niños cuando pierden el apego seguro. Entonces, nuestro trabajo es lograr que una pareja que se ama y está en una relación que pinta insegura porque este Pedro en estos momentos está sintiendo que María toma partido con su hijo mayor y lo protege y no lo prioriza o lo respeta como compañero, y al sentirse él desplazado o no priorizado,
se siente menos querido probablemente, menos comprendido, y eso va directamente a cómo él creció, cómo él se ve a sí mismo, porque todos nosotros nos vemos a nosotros mismos y a los otros a partir de nuestras interacciones en nuestros momentos de desarrollo. Y entonces, a cómo vamos aprendiendo a vernos, vamos a ver el otro. Si yo crecí no sintiéndome priorizado, voy a sentir que me falta y me duele que una vez más no me den un lugar importante. Entonces, sería muy importante poder reflejar, que es una de las herramientas que tenemos. A ver, María, escucho a Pedro decir, con María no se puede, porque María lo único que hace es defender a su hijo. Y me pregunto, ¿qué es lo que está pasando dentro de vos? Bueno, lo que pasa conmigo es que, vea, yo tuve a mi hijo sola y este muchacho a mí, el papá de él, no me parecía que era la persona con la que yo quería vivir. Entonces yo decidí no estar ahí. Ok. Y cuando vos tomaste la decisión de no vivir con el padre de tu hijo, ¿qué pasó? Él se fue y ya no le importó más mi hijo. Y yo siempre he sentido que al no haberle dado la oportunidad, privé a mi hijo de esa relación. Entiendo. Pero lo que escucho decirte a vos es que ese hombre no parecía ser ese compañero que necesitabas, ese modelo que esperabas que fuera tu compañero, y el padre de tu hijo comprometido, sí, es que viera, él estaba en drogas y estaba en otras cosas. Entonces, ¿no lo privaste de él? ¿Decidiste no vivir con él y él tomó la decisión de que si no estabas con él, a él no le importaba ser parte de la vida de tu hijo? ¿Es así o me equivoco? Sí, es así, entiendo. Entonces quisiera que dejaras de culparte porque privaste a tu hijo de su padre, cuando en realidad lo que decidiste fue no seguir el camino con él. Pero en algún momento le dijiste, no quiero que te metas con el niño, no, jamás. Ok, entonces vamos tratando de ver claro que este niño no tuvo ese papá porque su papá decidió no comprometerse con él como se espera que se comprometiera. Y vos trataste de preservarte segura y tranquila para poder seguir hacia adelante. ¿Es así? Sí. Y seguiste adelante y viviste 6 años. ¿Y cómo fue la vida que le diste? No, de hecho, lo cuidé y trabajé hasta que me enamoré de Pedro. Y cuando me enamoré de Pedro, ya Pedro era el hombre. Ok. Pero, ¿cómo se siente escuchar a tu esposa decir, cuando lo conocí, yo sí supe que él era el hombre, el que yo quería, el que había escogido, el que quería para compartir mi vida y hacer una familia? Bueno, es que eso creía yo que éramos, pero ella ha cambiado mucho, doctora, ha cambiado mucho y ahora no me trata como me trataba antes. Explícame un poquito, Pedro, ¿cómo es que te trata ahora tu esposa? Bueno, en este momento, vea, ella lo que hace es desautorizarme y fíjese que este muchachito tiene 16 años y yo siempre pensé que yo podía acompañar a María en la ruta y en el camino de guiar al muchachito juntos. Y ella no me lo permite. Y cuando ella te traba y tú te ves atorado en desempeñar ese papel de adulto que acompaña y guía a este muchacho, ¿qué pasa dentro de ti? Me enojo, me molesto y le grito. Y cuando le gritas, ¿qué sucede? Entonces el chiquito salta y me falta el respeto y ella lo único que hace es decir, cállense, cállense, cálmense los dos. Y a mí me parece que eso no puede ser así. Mis otros 2 hijos están viendo ese ejemplo y yo no estoy dispuesto a que me sigan faltando el respeto. Vamos un poquito más despacio porque parece que aquí lo que está pasando, Pedro, es que lo que yo escucho en realidad dentro de ti es me siento herido de que mi esposa no me acuerde y no entienda que lo único que quiero es el bienestar para su muchacho, para nuestro muchacho.
¿Es así? Y de esa manera, claro, eso es lo que yo quiero, pero, ay, pero fíjese, doctora, que es que a mí no me gusta que él grite. Claro, a nadie le gusta que le grite. Y cuando él grita, ¿qué crees que está pasando dentro de él? De que él se siente frustrado. ¿Y qué será lo que lo frustra? Lo que lo frustra es que yo intervenga y lo desautorice. Qué importante, porque lo que estoy escuchando aquí es que cuando tú lo desautorizas, él se detona, se activa. Y cuando se activa, te grita. Y cuando te grita, te molestas, el muchacho te defiende y tú ¿qué haces? Me aparto. Y mientras más te apartas, ¿qué hace él? Mientras más me aparto, más se enoja y más se molesta. Y entonces, fíjese que no nos logramos encontrar. Claro, es que están cayendo en lo que llamamos un ciclo negativo. Y el ciclo negativo es un patrón de interacción negativo que se apodera de la relación y se convierte en el enemigo común de la pareja. ¿Cómo así? Bueno, es que cuando, cuando yo espero recibir cariño y atención de mi esposa y mi esposa me desautoriza, siento que me falta el respeto y me hace sentir como que no soy nadie en esa casa, como que todo lo que yo hago y todo lo que yo aporto no significa nada. Entiendo. Y cuando te sientes así, me molesto y me enojo porque esa es la historia de mi vida. Yo siempre saqué adelante a mi familia, siempre les ayudé y nadie nunca me reconoció. Todos siempre han creído que eso es lo que a mí me toca y que esa es mi obligación. Y yo creía que con María había encontrado otra cosa. Entiendo cuánto dolor haber sentido que encontraste a la mujer para vivir y que ella no te está entendiendo. Cuando lo escuchas así, María, ¿qué piensas? Yo pienso que no me había dado cuenta que lo estaba hiriendo tanto a él con esto. ¿Y qué haces? Yo me aparto y te apartas y a él le duele. Y mientras más te apartas, más protesta él que no estás ahí para él. Y mientras más protesta, tú más te alejas. Este es el enemigo de ustedes. El enemigo común de la pareja es el ciclo. El ciclo que cobra vida independientemente de la voluntad de las personas. Y es nuestra tarea entender el ciclo, pararlo y desescalar la relación para lograr que tanto María como Pedro se sientan vistos y escuchados. Eso es lo que intenta hacer TFE. Y esto sería la primera etapa de la TFE. TFE tiene 3 etapas y 9 pasos. Y vamos a generar durante el primer momento vamos a establecer la alianza terapéutica, vamos a identificar el ciclo negativo y cuáles son los temas de apego que hay ahí, porque cuando vemos a la pareja a través de los lentes del apego y hablamos de las emociones, las nombramos y las reflejamos, normalmente las personas desescalan porque logran sentir que son escuchadas y que lo que está pasando por dentro es importante y considerado y expuesto por la terapeuta. Y entonces se siente comprendido. Y una vez que tenemos esa alianza y hemos identificado el ciclo y la pareja ha logrado desescalar y ya no se grita, ya no se trata de esta manera, entonces empezamos a acceder a las emociones vulnerables, a esas emociones que están debajo y detrás de esos comportamientos defensivos con los que tratamos de sobrellevar el asunto. Cuando María dice, y yo respiro profundo y me aguanto porque no le puedo hacer daño a mis hijos, ella está recurriendo a lo que llamamos su MOI, a su modo de operación interno, aprendido en la infancia y a través de su juventud y su adolescencia, en la que estructuró y cristalizó
si podía confiar en los demás y en sí misma o no. Y cuando no puede confiar en sí misma, se siente indefensa, temerosa y se activa defendiéndose y defendiendo a los hijos como una leona, dejando de lado lo que su pareja está sintiendo en ese momento. Y eso hace reaccionar a Pedro, que sentía que por fin alguien lo había entendido y alguien lo quería y lo aceptaba como era. Es importante que tengamos claro que en TFE nosotros tenemos un decir, y es que la pareja, para tener un apego seguro, necesita DRI. DRI es que la persona tiene que estar disponible y accesible, responder a los llamados o pedidos del otro y mostrarse involucrado emocionalmente. Y nosotros vamos a favorecer que una pareja insegura transite hacia ser una pareja más segura, poniendo atención en las pequeñas cosas que el otro está necesitando. Y el DRI es una. ¿Qué intervenciones tenemos nosotros para poder hacerle frente a esto? Bueno, tenemos una que se llama PRISL, y el PRISL es usar las palabras es un acrónimo para decir, usemos las palabras del cliente cuando nosotros reflejamos lo que estamos viendo y sintiendo. Usamos las palabras del cliente porque son las palabras sentidas por esa persona y son puertas de entrada para accesar las emociones. Y esto va a permitir que entonces esta persona se sienta escuchada, y cuando nosotros repetimos, la persona escucha lo que dijo y se siente escuchada. La pareja escucha lo que dice y el terapeuta le pone un tono que los acerca. Y luego vamos a repetir, porque conforme nosotros repetimos, las personas son capaces de escuchar desde un lugar diferente lo que el otro está diciendo. También vamos a usar las imágenes o metáforas que el paciente nos da o que nosotros traemos. Claro, se siente como que estás nadando y nadando y no logras acercarte a la orilla. Así te sientes, luchando y luchando por acercarte a ella, y ella está simplemente del lado de su hijo. No ve tu esfuerzo y tu cariño y tu deseo de acercarte a ella. Es así. Y ustedes oyen mi tono, y esto es importante en TFE porque hablamos suave, vamos de manera simple y lenta, y buscando especificidad, que es la granularidad del discurso. Voy a entender qué significa esto para la otra persona. Y otro elemento importante en TFE es que nosotros no nos quedamos en el contenido, trabajamos sobre el proceso. A mí no me interesa hacer un buzón de quejas para que vengan a decirme en qué están fallando las personas. Me interesa entender cómo te hace sentir, qué provoca dentro de ti esto que está haciendo él o esto que está diciendo ella. Porque es importante que cada ser humano reconozca cuánto impacta la vida del otro que nos quiere con sus palabras, con su comportamiento y con sus actitudes. Otra herramienta que tenemos es lo que llamamos rever, que es reflejar el momento presente, evocar emociones a través de preguntas evocadoras. ¿Cómo es eso para ti? ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste de esa manera? Y entonces, al evocar la emoción, estamos permitiendo que la persona vaya detrás y debajo de la emoción que mostró, para que la otra persona entienda cuáles son las motivaciones ocultas o los heridos, las heridas ocultas detrás de esa reacción aparentemente grosera, que lo que es una protesta desesperada por sentir que está perdiendo algo que es sumamente valioso para él. También vamos a validar
las estrategias que hasta el momento la persona ha utilizado. ¿Por qué? Porque cuando una persona viene a terapia abriendo su corazón y queriendo recibir ayuda, y nosotros no podemos incursionar intrusivamente diciéndole, es que eso no es lo que usted debería hacer, o esto, nosotros no juzgamos, no emitimos juicios, nosotros simplemente decimos, entiendo que cuando estabas sola y tenías que hacerte cargo de tu hijo, desarrollaste la capacidad para verlo y entenderlo y para cuidarlo y protegerlo de todo el mundo alrededor. Pero en este momento te quedó eso pegado. Y Pedro es tu compañero, tu marido, el padre de tus dos hijos y el hombre que quiere acompañarte en el proceso de educar y ayudar a crecer a este muchacho que no ha podido tener una figura masculina suficientemente comprometida con él para verlo crecer y apoyarlo. ¿Es así? Ok. Entonces ahí yo estoy encuadrando que es la otra E de rever y nosotros usamos lo que llamamos un tango. El tango es el mapa de lo que hacemos en las sesiones de TFE, donde tenemos 5 movimientos. Sue Johnson ama el baile y entonces dice que la emoción es la música que mueve la danza y nosotros vamos a tratar de modificar las emociones, comprendiéndolas para que puedan ser expresadas de la manera más transparente y real, y que cuando yo logro hablar de lo que siento dentro de mí, normalmente desde la emoción vulnerable el otro se acerca, desde la emoción reactiva el otro se aleja. Y entonces vamos a generar una nueva interacción que en el movimiento 3 del tango se llama recreación. La recreación es un momento donde voy, a ver, después de haber propiciado el ensamble de la emoción y la comprensión del otro y de sí mismo, de lo que está ocurriendo, yo le pido a uno de los miembros de la pareja al que he trabajado un poquito más en entender sus emociones, si le puede hablar a su pareja y decirle, María, cuando tú te pones del lado de tu hijo, yo siento que me dejas solo y que le muestras a nuestros hijos que yo no soy importante para ti. Y eso me duele. Y yo entiendo que estoy reaccionando de una manera equivocada, porque mientras más me enojo y me violento, más te alejo. Y eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que entiendas lo frustrado y lo dolido que estoy de sentir que no me apoyas. Y entonces, luego, yo proceso, que es el cuarto movimiento del tango. ¿Cómo es para ti, Pedro, hablarle de esa manera a tu esposa? Bueno, es que a mí me cuesta mucho hablar desde el sentimiento, porque a mí antes no me enseñaron así, claro, pero lo has hecho muy bien y entiendo lo duro que es para ti hablar de eso. ¿Y cómo es para ti, María, escucharlo? Es que yo nunca lo había oído así, yo nunca me había dado cuenta de cuánto lo herían mis comportamientos. Pedro, yo nunca quise hacer esto, discúlpame, realmente yo no quería. Y ahí estamos creando una nueva interacción, ¿sí? El cambio en TFE se da en sesión y durante las recreaciones. No damos tareas, trabajamos en el aquí y en el ahora, en el momento presente de la relación y de la comunicación para poder generar esos espacios de cambio, esas transformaciones. Y en el quinto movimiento vamos a validar el trabajo que han hecho y a integrar lo que hemos hecho. El primer movimiento es reflejar el momento presente y explorar lo que hay dentro de mí y entre los dos. El segundo movimiento es el ensamble de las emociones. El tercer movimiento es la recreación. El cuarto, el procesamiento. Y el quinto y último, integración y validación. Ese tango lo vamos a hacer una o dos veces en cada sesión y va a generar y va a llevarnos claros en qué estamos haciendo
entendiendo por qué lo estamos haciendo. Entonces, los pasos son el mapa del proceso y el tango es el mapa de la intervención. Nos ayuda a saber en cada sesión qué estamos haciendo y a dónde queremos llegar. Más o menos eso sería así. En terapia, y estoy hablando de pareja porque eso es de lo que voy a dar el curso, pero TFE es un modelo que tiene terapia de pareja, terapia individual y terapia de familia. Si yo fuera a hacer una intervención de familia, con toda la familia, entonces haría una sesión donde mi trabajo va dirigido a que los padres se conviertan en figuras fuertes y sabias que puedan contener y dar el cuidado y el cariño que los niños necesitan. Posiblemente preguntaría cómo se siente este muchacho que no sabemos el nombre con Pedro. Y entonces él va a decir, no, a mí Pedro me cae bien, pero no me gusta cómo trata a mi mamá. Quedémonos un momentito ahí. Pedro te cae bien. ¿Qué significa eso? Bueno, que Pedro realmente se ha preocupado por mí y me dice y me habla. Y cuando Pedro te habla, ¿cómo te sentís? ¿No? Yo siento que él me entiende y me da buenos consejos. Wow, María, ¿habías escuchado a tu hijo hablar de la relación que él siente que tiene con Pedro? Bueno, no, es que yo siempre los he visto, ok, los has visto en pleito, y cuando los ves en pleito salís a defenderlo como si Juanito fuera un niño chiquito y no pudiera decir, papá o Pedro, no me gusta que me hables así, o sea, me incomoda que me llames la atención de esa manera. Pedro, ¿cómo sería si Juanito te hablara de esa manera? Bueno, yo tendría que respirar profundo porque yo no estoy acostumbrado a que me cuestionen, pero estamos aquí para aprender a hacer las cosas diferentes, entiendo. Pues fíjate que sí sería bien importante que en vez de reaccionar, pudieras respirar y pudieras escoger una forma más respetuosa y menos valorativa para llamarle la atención a Juanito. Porque la forma en la que lo acabas de hacer, ¿cómo te hace sentir, Juanito? Como que no le importo, como que soy un inútil y que no sirvo para nada. Ok. Y eso es lo que piensas, Pedro, jamás. Lo que yo quiero es que haga las cosas bien, pero me molesta que yo no le pueda decir cosas. Entonces pareciera que tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosas. ¿Cómo sería si Pedro se involucrara más en tus asuntos, Juanito? A mí no me importa mientras no le hable feo a mi mamá, porque él conmigo no es tan pesado, pero cuando mi mamá me defiende, él se pone muy feo y habla muy feo a mi mamá. ¿Te das cuenta? Entonces pareciera que cuando mamá intenta defender a Juanito, en realidad Juanito siente que lo mete en el baile y lo obliga a tomar una posición ante Pedro que no es la que él quiere. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces uno va trabajando con los diferentes elementos de la familia, generando también que los padres queden autorizados, no el terapeuta. Nosotros no tomamos el poder, seguimos siendo consultores de procesos y facilitadores para que estos padres asuman un rol de mayor responsabilidad y comunicación, negociando cómo quieren llevar la crianza de los hijos, para que los hijos perciban un bloque de padres que los quieren y que quieren llevarlos por el mejor camino. Y cuando hay dificultades, en vez de pelear, vamos a exponer lo que sentimos cuando nos hablan de esta manera, lo que nos duele, y vamos a seguir trabajando en el lenguaje de las emociones. Y en terapia individual lo hacemos también. A veces las parejas son tan complicadas que pueden requerir de trabajo individual y de trabajo de pareja. Me ha encantado el análisis sistemático que ha hecho del caso, porque ha permitido ver más aspectos, más aristas de un problema
que parecía más simple de lo que hemos podido escuchar, ¿no? Qué bonita esa forma de verlo desde la alianza terapéutica, el ciclo negativo y ver las teorías de apego. ¿Cómo nace esta especialidad? ¿Cuáles son las raíces de esta especialidad? ¿A partir de qué evento surge la necesidad de crear o recrear esta especialidad? Bueno, la terapia focalizada en las emociones surge como una respuesta de trabajo que Sue Johnson desarrolla a partir de su tesis de maestría y doctoral, donde se pregunta qué pasa con el apego adulto y qué pasa con la dinámica de parejas. Y ella veía que había diferentes métodos, Les Greenberg era profesor y trabajaban juntos. Los Gottman hacen otro tipo de análisis y enfoque que va más dirigido al comportamiento y a la interacción y son mucho más directivos en cuanto a dar procesos y recomendaciones. Pero ella veía que si uno seguía el hilo del apego y entendía cómo lo que pasaba era que la pareja protestaba la desconexión. Si nosotros podíamos entender la desconexión como una protesta y la conexión como lo más preciado de las parejas, ¿estás ahí para mí? ¿Puedo contar contigo? Y en base a esto, ella empieza a desarrollar su marco teórico y su método de trabajo. Y Sue Johnson es una persona espectacular, es una psicóloga clínica, investigadora. Ella ha hecho más de 37 investigaciones y su modelo ha sido probado y es replicado. En Estados Unidos, las compañías de seguros autorizan sin mayor cuestionamiento la terapia TFE porque ha probado que tiene buenos resultados y después de seguimientos de 6 años, las parejas se mantienen en el lugar que quedaron cuando recibieron el tratamiento. Entonces, ha mostrado su efectividad en duración y en cambio. Ella ha abierto espacios, de hecho, yo soy la primera entrenadora para Centroamérica y somos 3 entrenadores de habla hispana, más el cuarto que es el que nos entrenó inicialmente en español y los demás hablan solo inglés. Entonces, ha sido un trabajo tenaz. Hay un entrenador, Ali Barbosa, en México. Está Sam, está Natalia y estoy yo, que estamos certificados para dar entrenamientos. Y es hermoso el trabajo de ir entendiendo. Ahora estamos haciendo un estudio con la Universidad de Navarra para probar el modelo, el resultado del modelo en países de habla hispana, donde están Argentina, México, Costa Rica, Guatemala, España, y, y esperamos tener resultados ya para el 2024. Ha sido una investigación muy grande y yo creo que es muy provechosa. Ella en realidad es una persona muy carismática y tiene un estilo para trabajar muy hermoso, donde al no juzgar el comportamiento de las personas, sino comprenderlo a través de los lentes del apego, desculpabiliza, descriminaliza y hace que las defensas se bajen y las personas estén dispuestas a ensayar nuevas formas de interacción con su pareja. Y también recordar que Norma Brito forma parte del equipo docente de la especialidad internacional de terapia en pareja. Así que experiencia, conocimiento tenemos. Es muy frecuente cuando las parejas acuden a consulta, escuchamos la queja, pero la queja del otro.
¿no? Y cuando esto empieza nunca termina, porque siempre hay algo que decir del otro. Pero cuando pedimos que nos hablen de cada uno, ahí es donde se detienen. Es más difícil hablar de sus propias emociones, ¿no? Sin embargo, cuando lo logran hacer, es mucho más fácil ahora sí que ambos escuchen. Porque en realidad se están mostrando. Y cuando viene una pareja a mi consulta, yo siempre les digo, vean, a veces las parejas vienen con la fantasía de que yo les voy a cambiar el marido o la mujer. Y en realidad yo los voy a acompañar en el proceso de darse cuenta qué es lo que cada uno de ustedes hace para provocar esos comportamientos en el otro que tanto les disgustan y ver cómo logramos cambiar esa dinámica de la relación. Entonces, normalmente se sienten acompañados y no se sienten atacados, sino más bien parte del proceso que los ayuda a cambiar y no los culpabiliza, porque a veces sin querer las personas se sienten juzgadas por sus terapeutas y nosotros por eso nos cuidamos muchísimo de no juzgar y más bien acompañar y entender, mostrando siempre una enorme curiosidad por entender quién es, qué lo llevó a hacer lo que hace y desde cuándo lo viene aplicando. Porque muchas veces las estrategias de nuestras personas son estrategias de sobrevivencia que durante muchos años fueron funcionales y caducan después de cierto tiempo y necesitamos reajustarlas y transformarlas. Y eso es lo que hacemos en TEFE. Qué bonito. Este curso empieza ahora el 4 de abril y nos gustaría escuchar de pronto en el público asistente algunas de sus preguntas. Aprovechemos a la experiencia, la experticia de Norma Brito para que nos pueda orientar. Y a los que deseen iniciar esta especialidad, Vamos en la a, primera etapa hay ofertas, ¿no? vamos a dejar unos minutos que pongan Tal sus dudas, vez sus preguntas algunos en quieran el chat encender sus cámaras para que nos encontremos y también. los veamos, ¿verdad? Y de repente nos sintamos un poquito más cerca, como Mientras Javier. van, mientras van poniendo sus preguntas en el chat, les voy a ir hablando un poco sobre nuestra próxima especialidad, sobre terapia de parejas. Nuestra especialidad internacional en terapia de parejas, convención en sexualidad, tiene un aval de Alfepsi y Focusi, también del Colegio de Psicólogos CDR de la Libertad. El inicio es el 5 de abril del 2020, de una duración de 6 meses. En esta especialidad participarán en jornadas de entrenamiento clínico, abordarán el tema de la sexualidad de parejas, trastornos sexuales y su problemática. Esto lo harán desde una mirada profunda de la vincularidad y aprenderán a evaluar el impacto psicológico de la infidelidad. Nuestra especialidad internacional brinda un conocimiento serio y profundo de los enfoques psicoterapéuticos más exitosos en la terapia de pareja. Estos son la terapia focalizada en emociones de Sue Johnson, terapia gestal, relacional, el método Gottman y la terapia corporal Focusing. También tendremos un abordaje sobre la delicada problemática sexual en la pareja y la intervención psicoterapeuta en una crisis por infidelidad. Les estaré dejando en el chat un número para información e inscripción. Recuerden que las vacantes son limitadas, que pueden hacer sus reservas mediante ese número. Y si tienen alguna pregunta sobre la especialidad y sobre la charla de hoy en día, los pueden estar dejando en el chat en este momento. Isaac. Sí, ¿cómo estás, Norma? Mucho Te gusto. felicito, impresionante tu presentación de esta técnica. Yo quería preguntarte si cualquier pareja con problemas, con dificultades, podría acceder a este tipo de terapia o de técnica terapéutica. A ver, la única contraindicación importante
es violencia activa en la pareja. Cuando hay violencia en la pareja, no podemos crear un vínculo seguro y una alianza terapéutica donde las personas puedan abrir su corazón y mostrarse, porque es ponerse en bandeja de plata para que les den más duro. Entonces, cuando hay una agresión activa, y ojo, violencia activa que implique control, porque antes hablábamos que era la violencia, y ahora vamos a ir hilando más fino y entendemos que hay violencia que es reactiva, defensiva por el dolor que siente una persona. Con personas así sí se puede trabajar, pero cuando la violencia está orientada desde el control, desde quiero poseer a esta persona, no quiero que sea independiente, quiero que me haga caso, que me obedezca, ahí no hay posibilidad porque hay un vínculo que no tiene movilidad. Y aquí estamos partiendo de que tenemos dos personas comprometidas que se quieren y están deseando hacer algo diferente en su relación. Gracias, Norma. Gracias, excelente. ¿Cómo cambiar la música para que la danza? Ok, Javier, cambiamos la música en la medida en que viendo y analizando los comportamientos a través del lente del apego, en vez de escuchar el grito como una insolencia, lo interpretamos como una protesta a la desconexión. Qué interesante cómo mientras más le gritas, más desesperado te muestras de querer acercarte y no encontrar una forma diferente a esta de lograrlo. Eso es reencuadrar la emoción. Y cuando uno transforma la emoción y la saca de una manera sentida, el otro realiza que de repente lo que estaba viendo no es lo que la otra persona estaba queriendo transmitir. Entonces ahí baja y empezamos a cambiar el tono y al modificar cómo ven el uno y el otro las emociones reactivas y vulnerables, va bajando el nivel de tensión y se van encontrando con una mayor cercanía, pudiendo tener una interacción menos escalada y más cercana y conectada. La pareja logra sintonizar con lo que hay detrás y debajo de esa reactividad y ahí empezamos a cambiar la música de la relación, de la danza de esta pareja. Vi una de narcisismo, pero a ver, con una pareja, a ver, cuando hay una pareja narcisista, y esto es algo que se me olvidó, y muchas gracias Diana por darme la oportunidad de referirme a esto. En TFE nosotros no patologizamos, no diagnosticamos. Entonces, vemos los comportamientos, a ver, no vamos a negar lo que hemos estudiado a lo largo de la vida, pero no vamos a tratar a las personas como casitos cerrados a partir de la fenomenología o la sintomatología que cada uno está expresando, porque en algunos contextos, si hablamos del narcisista, la gente va a decir, no, hombre, ese está desahuciado, ¿verdad? Ese no va a poder conectarse. Nosotros creemos que un narcisista es una persona que aprendió a suprimir sus emociones y ha sobrevivido casi desde el darwinismo con la sobrevivencia del más apto, desarrollando mecanismos de supresión de sus emociones y de favorecer su cerebro reptiliano para sobrevivir por encima de lo que sea y de quien sea, no importando lo que está pasando. Y entonces vamos a ir a cómo aprendió a desarrollar esa estrategia. La estrategia narcisista es una respuesta a una vivencia anterior y vamos a ir a la historia únicamente para comprender
¿qué hace que se comporte de esta manera en el aquí y en el ahora? En TFE no vamos a la historia para hacer toda la historia, vamos a los eventos de la historia que tienen algo que ver con el comportamiento actual o con el desarrollo de estas estrategias de comportamiento. Entonces, veríamos a un narcisista como una persona que no se siente segura con sus emociones, porque mientras creció, no fueron contenidos, comprendidos y acompañados emocionalmente. Entonces aprendieron a desterrar las emociones y a vivir en el aquí y en el ahora, y no me importa nadie más que yo, porque esa fue la única manera que pudieron sobrevivir. Entonces vamos ahí y hacemos ese reflejo y encuadramos su estrategia narcisista como una forma de sobrevivencia que antes le permitió estar aquí, estudiar y ser una persona exitosa, comprometida y funcional, pero ahora en su relación de pareja está provocando que su pareja sienta que no es suficientemente importante ni suficientemente valiosa y se siente muy olvidada y muy desolada porque está llamando y clamando por sentir su compañía y él de alguna manera la evita porque no sabe cómo acercarse desde un lugar que no sea ese narcisismo. Entonces, si se dan cuenta, lo que hacemos es darle vuelta y ir acomodando las cosas para que realmente la pareja pueda ver desde un ángulo diferente, desde una perspectiva distinta lo que está pasando. Y nosotros como terapeuta vamos a tener confianza en que si una pareja viene a consulta es porque quiere ayuda y porque está desesperada y no encuentra una salida y por eso viene a nosotros. Y nosotros vamos a ayudar de acuerdo a las habilidades y a las sensibilidades de cada uno con una metodología que sea apropiada. Yo trabajaría desde TFE, otro compañero trabajaría desde la visión de Gottman, otro trabajaría desde el focusing, que son diferentes enfoques para abordar una situación y cada uno de ustedes, si se enrola en nuestro programa, va a poder tener varias herramientas para poder enfrentar y tratar a sus parejas, no desde lo que yo creo, sino desde lo que yo siento que le va a funcionar a esta pareja con esta característica en particular. Muy bien. Hoy tuve la oportunidad de atender a una pareja, pero llega la señora por síntomas somáticos de ansiedad y también con fatigabilidad, ideación suicida, no estructurada. Pero me cuenta en un momento, no soporto a mi suegra ni a mi cuñada porque son muy controladoras. Y cuando íbamos conversando, en un momento le pregunto, ¿y a quién le recuerda esta conducta controladora? ¿Por qué siente tanta molestia? ¿A quién le recuerda? Y se pone a pensar y me dice, a mi mamá. Mi mamá era controladora y ahora que lo pienso, siento lo mismo por mi suegra, siento lo mismo que sentía por mi mamá. ¿Qué opinión le merece este caso? Por supuesto, va a pasar a psicoterapia definitivamente para poder dar En la ayuda. realidad, esta muchacha, el control dispara sus mecanismos de defensa porque posiblemente lo que subyace debajo es nadie me quiere y me acepta como soy, todo el mundo me quiere cambiar, nadie me respeta, es como si yo no fuera valiosa y entonces todo el mundo parece tener opinión y más valor que yo y por eso no me aceptan como soy. Entonces trabajaría un poco desde ahí, desde esa sensación de poco valor con la que creció, porque si tenía una mamá que la corregía constantemente, ella no logró estructurar una estima suficientemente fuerte para saber que estaba preparada y capacitada para lidiar con los problemas. Y entonces, donde ella toma distancia y crece y reconoce, ya, ahora puedo hacer estas cosas, y se encuentra con una suegra que la vuelve a tratar como una niña,
automáticamente la remite a su historia y ella empieza a tener un comportamiento reactivo porque se dice ella misma, no puede ser que yo esté otra vez aquí dándole cuentas a alguien y posiblemente que mi esposo no me acuerpe y no me defienda y no les diga que paren, que tienen que dejar de opinar en relación a mí. Entonces, yo que creía que mi esposo me quería y me aceptaba como era, ahora siento que son todos contra mí y me siento sola y me siento desesperada y siento que no puedo luchar contra todos porque los otros siempre han sido sujeto de crítica, objeto de crítica hacia mí y yo nunca he sido suficientemente querida y valorada, apreciada por lo que soy. Y eso puede llevar a la depresión y a la desesperación y a esa ideación suicida que ella tiene, que es no tengo salida, todo el mundo parece sentir que yo no sirvo para nada y que tengo que simplemente ceder y aceptar lo que ellos quieren pensar de mí. Acá tenemos una consulta. Nos preguntan sobre si una persona narcisista le puede servir la terapia. Sí, lo comentó. Yo le había contestado antes el que sí, que lo vemos como una estrategia de sobrevivencia y entonces vamos a enfocarlo desde qué hizo a esta persona desarrollar estas estrategias. Por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama esta película, una película del estado legal, creo que era de Nueva Zelanda, donde hay un asesor fiscal que es una persona tremendamente narcisista y conforme se desarrolla la película, vamos viendo la dificultad que tiene él para comprometerse en una relación amorosa y cómo constantemente se activa y cuando siente que empieza a involucrarse, se va y hace algo para herir a la persona para que lo abandone, porque es más seguro para él confirmar que no lo pueden querer o que no están a la altura de él, que bajar la barrera y comprometerse y entregarse emocionalmente. Y lo que vemos es que hay una historia de abuso en él, que lo ayudó a cerrarse, a suprimir las emociones y a simplemente funcionar. Eso era lo que había que hacer. Funcionar sin sentir para poder sobrevivir, porque si seguía sufriendo y si le seguía doliendo lo que le había pasado, no lo iba a lograr. Entonces, necesitamos ir al origen de la estrategia para poder ayudar a la persona a comprender qué lo llevó a comportarse de esta manera y en última instancia a pensar si quisiera modificar esa estrategia a la luz de las dificultades que tiene hoy con su pareja. Esa es una decisión de cada persona. En realidad las parejas tienen herramientas que no las pueden ver y por eso es que no las utilizan. En este proceso de acompañamiento ayudamos a ello, ¿no? A visualizar las herramientas con las que ya vienen desde sus propios hogares y que pueden ayudar también a tener una mejor relación, una mejor dinámica también relacional. Claro, es validar lo que han hecho hasta aquí y acompañarlos a valorar la posibilidad de transformar esas estrategias en unas más útiles y más adaptadas a las necesidades actuales. Porque esas estrategias están desactualizadas. Fueron importantes y valiosas hasta aquí y de aquí para adelante necesitan ajustarse para que sigan siendo funcionales. Y cómo influye también el ciclo vital, ¿no? No es lo mismo una pareja sin hijos, con un niño, con un adolescente, con Las parejas con adolescentes son un reto porque los adolescentes cuestionan constantemente los comportamientos de los padres y muchas veces con sus comentarios avergüenzan a uno de los progenitores
en relación a sus reacciones y entonces se ponen más reactivos porque se sienten juzgados y atacados, no solo por sus parejas, sino por sus hijos, que no los valoran suficiente porque están haciendo cosas que los chicos estiman que no son convenientes. Siempre es importante fortalecer a las personas para que sean capaces de dar respuesta clara y firme a sus hijos. Yo ahorita mismo tengo una familia que voy a ver después de esta sesión y son 2 personas sobrevivientes de familias disfuncionales y ellos aman tanto a estas chicas de ellos que no les han puesto límites. Entonces la hija le dice a la mamá, es que vos tenés que echarlo, vos ya tenés que poder vivir sin él porque él no nos está entendiendo y lo que yo creo que vos tenés que hacer es separarte de él. Y esta mujer, que es médico, me decía, es que yo no la quiero frustrar. No, un momentito. La constitución del deseo pasa por la frustración. Las personas no crecen si no son frustradas. Las personas tienen que aprender a lidiar con la frustración y a darse cuenta de que las cosas no son de color de rosa y que las cosas no salen como yo quiero. Y que independientemente de cuánto me quieran, quererme significa respetarme. Y esta decisión de qué hago yo con mi vida y con mi marido, la tomo yo, mi amor. Y vos sos mi hija y yo aprecio que estés a mi lado diciéndome, mami, vos sos importante para mí, no quiero verte sufrir, pero yo te podría decir que el camino que papá y yo hemos recorrido nos ha llevado a encontrar dificultades y obstáculos, y este no es el primero que enfrentamos y no será el último que vencemos. Él y yo vamos a saber qué hacer, mi amor, y yo quiero que vos confíes en que tu mamá puede guardar silencio en ocasiones, pero yo no me estoy dejando. Yo estoy tratando de encontrar cuál es mi paso y cuál será el próximo paso que tu papá y yo vamos a seguir. Por ahora vamos a ir a terapia y quiero que estés tranquila y confiada en que vamos a tomar la mejor decisión. O sea, porque uno no puede dejar que los hijos se vean triangulados en la relación, porque entonces después el hijo tiene un compromiso de por vida. Claro, como yo le dije a mi mamá que se dejara a mi papá, entonces yo tengo que mantenerla el resto de mi vida porque ella se quedó sin el único sostén. Y cuando voy de camino, ¿verdad? 20 años y no puedo comprar una casa porque no me alcanza la plata para poder ver por la casa de ella y por la casa mía, entonces empieza a generarse hostilidad y se empieza a enrarecer la relación. Entonces, cuentas claras, chocolate espeso, ¿verdad? Yo creo que uno necesita poner cada cosa en su lugar y saber establecer los límites entre la pareja parental y los hijos y permitir que los hijos se inmiscuyan en los asuntos de pareja generalmente tiene malas consecuencias para la pareja y para la futura vida de los hijos. Sí.